Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de septiembre de 2016 y esto es La Contracrónica. Mal que le pese a Mariano Rajoy, la noticia de la semana a nivel mundial, digamos, no ha sido su no investidura o su investidura fallida, ha sido Apple Incorporated, la compañía tecnológica norteamericana, y lo ha sido contra su voluntad, porque a los de Cupertino, que es el lugar de California donde está esta compañía que todos conocemos, les gusta mucho estar en el candelero mediático, pero solo cuando sacan un nuevo iPhone, un nuevo Mac y cosas así, no cuando les sajan 13.000 millones de euros, como es el caso. Y digo sajar, empleo este verbo en concreto, porque es lo que la Unión Europea, a través de su comisión, pretende hacer con ellos, con la compañía Apple. Quieren obligarles a desembolsar un dineral, 13.000 millones de euros, calculad, que es equivalente, así a grandes rasgos, al PIB de Nicaragua, al de Armenia o al de la República de Macedonia. Me he tomado el trabajo de mirarlo. ¿Y por qué? Pues bien, porque sí, porque ellos lo dicen. Es, en definitiva, un dictamen en el peor sentido de la palabra, porque Irlanda no ha reclamado ese dinero, es decir, la hacienda irlandesa prefiere tener la sede de Apple dentro de su país, pero los burócratas de la UE le obligan. Quizá no conocéis la historia, aunque lo dudo porque los oyentes de la Contracrónica son unos oyentes muy bien informados. Es decir, llegáis aquí cuando ya más o menos conocéis las noticias del día y no digamos ya las noticias de esta semana. Bien, por si acaso alguno de vosotros no conoce el detalle de esta historia de Apple, os pongo en antecedentes, os lo explico brevemente. Resulta que Apple, la compañía que fabrica los iPhones, los Macintosh y todos estos cacharritos tan monos que nos gustan tanto, pues tributa en Irlanda para sus operaciones en Europa. Esto es algo que no solo sucede con Apple, lo hace también Amazon, lo hace Intel, lo hacen un montón de empresas. Yahoo también está en Irlanda. Es decir, hacen como en Estados Unidos, que están en uno de los estados, el que mejor les trata o, bueno, el que están de nacimiento, y luego a través, desde ese estado, operan en toda la Unión, en todos los Estados Unidos, pues aquí en toda la Unión Europea. Esto no significa que tengan subsidiarias. Es decir, Apple Europa tiene luego subsidiarias en cada país. En España pues tiene una, Apple España, que está, por cierto, aquí en Madrid, a las afueras de Madrid, y ya está, que vende, que se encarga de las ventas y de facturar y de llevar las cuestiones de publicidad local, etcétera, etcétera, de atender a las tiendas, a las Apple Store del lugar. Pero vamos, la consolidación final de los resultados la hace en Irlanda, que es lo suyo, que es lo que haría no ya cualquier multinacional, sino cualquier empresa que quiere maximizar sus beneficios, que es lo que procuran hacer todas las empresas, las grandes, las medianas y las pequeñas. De hecho, cualquiera en la vida, en su vida normal, quiere maximizar los beneficios de su trabajo. Nadie quiere minimizarlos ni pagar más a la hacienda de lo que está obligado a hacer. Se han ido a Irlanda o se fueron a Irlanda, no solo Apple, sino todas estas compañías, porque la fiscalidad del lugar es un poco menos confiscatoria que la de otros lugares de la Unión Europea. Esto es algo que muchos ya sabréis. Incorporarse en la República de Irlanda pues es más barato que hacerlo en la República Francesa o en la República Alemana, simplemente. O, por supuesto, en el Reino de España o en el Reino Unido. Irlanda lleva muchos años compitiendo de esta manera y la verdad es que le ha ido muy bien. Ha conseguido una isla perdida de la mano de Dios, porque Irlanda era un país muy pobre, paupérrimo. Los irlandeses, de hecho, se morían de hambre y tenían que estar emigrando, por eso hay tantos irlandeses por el mundo. Gracias a estas buenas ideas de competir con los impuestos dentro de la Unión Europea, pues consiguió a partir de los años 90 atraerse un montón de capital. Nada que objetar. Cada uno compite con lo que tiene. Irlanda no tiene ni un clima excepcional. Bueno, habrá quien le guste la lluvia, pero a la gente común y corriente pues nadie se va a la playa a Irlanda. Tampoco es un país rico en materias primas, no tiene mucha población, es un país poco poblado que tendrá 4 o 5 millones de habitantes, está en una de las esquinas del continente, es decir, por Dublín no se pasa, a Dublín hay que ir personalmente, es por cierto una ciudad bien bonita, pequeñita, y el país en sí es una preciosidad, tiene turismo, pero no es la base de su economía, ni muchísimo menos. Bien, hasta aquí todo bien, creo que queda más o menos explicado y nadie puede poner pegas. Cada país es soberano para poner sus propios impuestos y los pone en función de 1000 circunstancias. Cada país tiene los suyos, ¿no? Hay países que quieren potenciar una actividad en concreto, pues juegan con la fiscalidad. Esto no es de ahora, esto siempre ha sido así. Desde que existen los impuestos, los gobernantes
hacen política con los impuestos. Y el gobierno de Irlanda lleva muchos años haciendo política con los impuestos, nada más. No tiene nada de especial porque el gobierno de España también lo hace. Cuando quiere favorecer a una región y no a otra, cuando quiere favorecer un tipo de industria o quiere castigar a otro. No olvidemos que esto es una cosa normal. Un impuesto es ante todo una herramienta política, aparte de una herramienta para recaudar y para que la administración pueda subsistir. Bien, dicho esto, el tema es que Apple es una de las empresas más grandes del mundo. No sé si estará la primera en cotización ahora mismo, en capitalización, perdón, pero debe estar entre las más grandes. No sé el día de hoy, pero sí entre las más grandes, de las que más valen. Bien, por lo tanto no es una empresita pequeña. De la manera que pague lo que pague es mucho dinero. Apple en concreto, y es a raíz de esto por lo que le han metido mano, paga el 1% del impuesto de sociedades sobre sus beneficios en toda Europa, cuando consolida. El 1% efectivo, quiero decir. Bien. Eso para la Unión Europea es dumping fiscal. Yo eso del dumping fiscal nunca lo había oído y yo la verdad es que prefiero llamarlo competencia fiscal, que es la palabra lógica. Pero bueno, si lo de Irlanda es dumping, pues no lo sé, lo de Francia o lo de España o lo de la misma Alemania, que tiene unos impuestos altísimos, que es atraco a mano armada. Esto de colocar la palabra esa de dumping como si fuera algo negativo. Claro, el dumping es negativo o tiene connotaciones negativas la palabra en sí. Cuando un comerciante en un barrio está haciendo dumping, significa que está vendiendo por debajo del precio de coste. Está haciendo competencia desleal. Pero la competencia desleal que hace Irlanda no es desleal, en absoluto. Ellos no están haciendo nada malo, ni nada inmoral, ni nada por el estilo. Simplemente son conocedores de las peculiaridades de su país y han decidido atraerse empresas sobre todo norteamericanas, que vienen buscando un lugar desde el que operar. Y como es lógico, pues lo que no se van a ir es el país con los impuestos más altos del continente, que probablemente sea Francia o Grecia. ¿Vosotros lo haríais si fueseis los presidentes de Apple? Digo, de Apple o de, no lo sé, Embutidos Martínez. Si tuvieseis que operar en un área económica concreta, si fueseis los dueños de Embutidos Martínez o de una cooperativa de aceite de oliva y quisieseis exportar a los Estados Unidos, muy probablemente os incorporaríais, muy probablemente no, seguramente os incorporaríais en el Estado que mejor os trata fiscalmente. Claro, puede ser que, no lo sé, pues os haya dado por ahí por no, mejor vamos al que peor nos trata. Bueno, en ese caso, si la empresa es vuestra, pues tendréis que trabajar bastante para dar de comer a ese Estado. Y si no es vuestra, es muy probable que el Consejo de Administración o la Junta de Accionistas os pongan en vuestro sitio. Bueno, usted nos está haciendo gastar más dinero del que deberíamos. Y la función de una empresa es crear valor para sus accionistas. Punto, pelota, hasta aquí, no hay más. A partir de ahí ya son cuestiones secundarias. La principal es esa. Esa es la razón por la que una persona se pone por su cuenta, para ganar dinero, para crear valor. En este caso, cuando te pones por tu cuenta, para ti mismo, que eres el único accionista de tu primera empresa, de tu sociedad limitada o de lo que te montes a un simple autónomo, que es un empresario de sí mismo, ¿no? El tema de esto, de toda esta movida que se ha armado, es que a Irlanda le parece bien. Irlanda no se ha quejado. Esto no viene de que Irlanda ha denunciado a Apple. Sería un poco delirante, pero bueno, que eso es lo que mucha gente ha tendido a pensar. Lo digo porque una persona me lo dijo, pero ¿qué pasa? Que Irlanda se ha quejado y lo ha elevado a la Unión Europea. No, en absoluto. A Irlanda le parece bien. De hecho, Apple paga pocos impuestos gracias a que Irlanda se lo permite el gobierno irlandés. Por lo que en principio, y asumiendo la mayor, es decir, que la Unión Europea se mete donde no la llaman, la castigada debería ser, si a Irlanda le parece bien, pues debería ser la propia Irlanda, que está dando un trato de favor, pero no la empresa. Es decir, el castigo debería caer sobre el que fomenta el pecado, entre comillas, ¿no? Y no sobre el pecador en sí. Pero claro, aquí hay un tema fundamental, además, y es que Apple en Irlanda se atiene estrictamente a la legalidad vigente, nada más. Por lo tanto, el gobierno de Irlanda no tiene ningún problema con ella. Al contrario, recibe sus impuestos, paga sus impuestos religiosamente. Porque lo que ha hecho la Comisión Europea es imponer esta cantidad retroactiva, por cierto, 13.000 millones de euros, ya os he dicho la cantidad de dinero que es, por sus operaciones en toda Europa, no solo en la propia Irlanda. Diréis, bueno, ¿y esto cómo es defendible? Bueno, la Unión Europea tiene defensa o ha sacado unos cuantos argumentos a favor.
El principal que arguyen ellos, la principal baza que arguyen ellos, es que no se han metido de ninguna manera en materia fiscal, porque la Unión Europea carece de competencias fiscales, sino en cuestiones de competencia, que ahí sí que las tiene. Hay una comisaria europea de la competencia y demás. La Comisión entiende que ese 1% afecta a otras empresas europeas, y por lo tanto es una ventaja concedida a Apple, que va en demérito o que genera prejuicios a otras empresas europeas. Y por eso se ha metido en esto. Y le ha impuesto, no es una multa propiamente dicha, sino es que se ponga al día con los impuestos, que han considerado que son 13.000 millones. Bien, oídos los argumentos de la Comisión Europea, a mí solo me sale una palabra: paparruchas. Estos son simples paparruchas. Lo que está haciendo esta gente es utilizar la coartada de la competencia para meterse en asuntos fiscales. Asuntos fiscales que no le competen en absoluto. Y diréis, bueno, ¿y esto es tan fácil de hacer? ¿Se puede meter la comisión y esta señorita de la comisaría de competencia se puede meter en asuntos fiscales de los países miembros sin que los países miembros se quejen? Bueno, en principio por poder no puede. Ahora, a no ser que hile finísimo, que es lo que está haciendo, o mejor dicho, lo que ha hecho. Ha hilado tan fino que han tenido que retorcer la interpretación de la normativa que permite hacer estas cosas, que permite meterse en la fiscalidad de países, de terceros países. Rayo lo explicaba muy bien, que no sé si, creo que fue ayer, en un artículo en El Confidencial. Os invito a leerlo porque el artículo está muy bien. Sabéis que Rayo se explica como un libro abierto y cuenta con detalles exactamente cuál ha sido el truco que está utilizando la Comisión Europea para salirse con la suya. Ojo, salirse con la suya que no se ha salido del todo, porque el gobierno de Irlanda, con toda la lógica del mundo, pues ha recurrido este dictamen. Ha dicho, oiga, no se metan ustedes donde no se les ha llamado. Yo no tengo ningún problema con Apple. Es más, quiero que Apple siga entre las empresas, las grandes empresas que están en mi territorio. Porque de otra manera se me van a ir. Se van a ir a otro país que les trate mejor. Unos 13.000 millones de dólares. ¿Sabéis cuántos iPhones hay que vender para tener, de euros, para sumar 13.000 millones de euros? Ya os he dicho, el PIB de Nicaragua o de la República de Macedonia, que es un país europeo. Esto lo tiene que pagar de manera retroactiva, porque no es los impuestos de este año o los del año pasado, no. Es todos los impuestos que estos señores han calculado que Apple no ha pagado. Es como si ahora, por ejemplo, pues no lo sé, la Comisión Europea considerase que las Islas Canarias, que tienen un régimen fiscal especial, privilegiado, por cierto, concedido por el gobierno, porque consideró que estaban lejos, etcétera, y les obliga a devolver a los canarios lo que entiende que han defraudado, pero a devolvérselo al fisco español. Bueno, no doy ideas porque lo mismo a estos señores se les ocurre. Hay que armonizar el IVA, lo siento, pero no puede ser que los canarios paguen tan poco y los españoles del continente paguen tanto más. Esto no está bien, entonces vamos a ver a los canarios, va a haber que hacerles una exacción extra durante los próximos 2 años para que se pongan al día de todo el IVA que no han pagado en los últimos 10 años o en los últimos 15 años. La Comisión dice, se fundamenta su decisión en que es un caso de ayudas estatales. Eso es lo que ellos vienen a decir. Realmente no estamos delante de una tributación baja, que eso podríamos llegar a aceptarlo o lo podemos aceptar o no nos queda más remedio que aceptarlo, sino ante ayudas a empresas, ayudas indirectas en este caso. Es decir, no es que el gobierno de Irlanda le haya dado dinero a Apple, que por cierto Apple no lo necesita, y además es que Apple produce más que Irlanda, es decir, el valor de Apple en bolsa es mayor que el de la República de Irlanda, de lo que produce el PIB de Irlanda, así que podría ser que el Apple tuviese que darle dinero a Irlanda y no al contrario. Pero bueno, no es eso, no es un rescate, no es que se haya hecho un rescate de Apple Europa y lo haya hecho el gobierno irlandés, en absoluto. Estas ayudas están prohibidas, es decir, en el caso de que fuese así, pues estaría prohibido. Ellos entienden que dar un trato de favor fiscal a una empresa es una ayuda indirecta, porque es un dinero que se deja de ingresar. Claro, pienso ahora en las empresas nacionalizadas, que, bien, en ese caso no son ayudas a empresas. Todavía es más delictuoso porque se las cargan en los hombros a los contribuyentes. Conoceréis unas cuantas, no solo en España, sino en otros países de Europa, que a raíz de la crisis
pues se las empezó a salvar, se empezó a ayudar desde los estados a ciertas empresas en ciertos sectores, especialmente bien conectados con la política. Bien, para demostrar que una empresa, esto lo cuenta muy bien Rayo, que una empresa recibe ayudas estatales, es decir, que incurre en una ilegalidad, se tienen que dar 4 circunstancias. La primera, que suponga un coste para las arcas públicas. A la vista está que sí, efectivamente, si tú a una empresa le dices que le vas a hacer una rebaja de los impuestos del 90%, pues eso te va a costar a futuro, es dinero que no vas a ingresar al año siguiente. Difícil de cuantificar, pero bueno, dinero, es un coste para las arcas públicas. La segunda es que distorsione el comercio intraeuropeo. También, evidentemente, si Apple paga en Irlanda el 1%, pues sí tiene cierta distorsión porque paga muy poco en comparación con lo que se paga en otros países. La misma empresa. Si Apple se fuese a Francia, pues no pagaría el 1%, pagaría 20 veces esa cantidad. La tercera es que den ventajas, es decir, que la fiscalidad especial dé ventajas a las empresas beneficiadas por esto, que le dé ventajas competitivas. Yo simplemente he recibido en el gobierno y ahora puedo competir en mejores condiciones. Luego, eso no está bien y por lo tanto es ilegal. En este caso, si consideramos que esa rebaja fiscal es una ayuda, si partimos de ese principio, pues sí, Apple está en mejor condición que otra empresa. No lo sé, que una empresa que esté en Alemania, o que esté en Austria o en la propia España. Y por último, que tenga carácter selectivo, que estas ayudas se den a una empresa sí, pero a la otra también. Bien, apurando mucho el argumento de la comisión, yo creo que los tres primeros casos se dan cita en el caso de Apple, forzándolo, insisto, y dándole una interpretación muy estricta. Ahora el cuarto no. Sobre todo cuando yo leo estas características o estos requisitos, a mí me da por pensar, me viene a la cabeza Bankia o la industria del automóvil, sinceramente, o las minas. Es decir, todas esas empresas que incurren en los 4 supuestos, pero no una vez, todos los años. Y he puesto el caso de Bankia porque es el que conozco en España, pero hay unos cuantos más en todos los países de Europa. Pero bueno, volviendo a lo de Apple, aquí se dan 3 de 4. La cuarta es la que no queda del todo clara, porque no es selectiva. Es decir, ese 1% efectivo que paga Apple no es una ley una ley fiscal que se haya hecho solo para Apple, como eso que se hizo en España hace unos años para los futbolistas y los ejecutivos muy bien pagados, que era la ley Beckham, se le motejó así en la prensa. Pero bueno, cualquier ejecutivo que gane una cantidad, que viva aquí una serie de meses al año, etcétera, estaba pensada para futbolistas, obviamente para la liga, se le llamó la ley Beckham. Pero no se hizo solo para Beckham, se hizo para cualquiera. De hecho, en Madrid y en Barcelona hay un montón de ejecutivos que se han acogido a la ley Beckham, porque no viven todo el año aquí, porque pagan la mitad de los impuestos en su país de origen, la otra mitad en España, etcétera. Es decir, se le llama ley Beckham, pero no se hizo pensando en Beckham, entre otras cosas porque Beckham ya no vive en España, vivió hace unos años cuando jugaba en el Real Madrid. En el caso de Apple, en Irlanda tampoco hay una ley Apple, ni nada que se le parezca. Es decir, cualquier empresa en Irlanda, cualquiera, Embutidos Martínez, si es que se fuese a Irlanda, que adopte la estructura fiscal de Apple, tendrá los mismos beneficios, idénticos. Luego la cuarta directamente no se da. La comisión miente y miente abiertamente. Con un par. Como tenían que meter esto, pues lo han metido pasando por encima de una mentira descarada. Porque el núcleo de la cuestión no es si Apple paga más o menos impuestos o Irlanda compite o no compite con impuestos. El núcleo de la cuestión, a mi entender por lo menos, es que la Unión Europea se quiere meter ya a legislar temas fiscales, que no puede hacerlo de manera abierta. Y que tiene que hacerlo por detrás, entrando por una puerta trasera y legislando fiscalmente en todos los Estados miembros. Es decir, convirtiéndose de facto en una autoridad fiscal. Esto porque el problema que tiene la Unión Europea, entre otros, es que todos los países, con alguna contadísima excepción, están metidos en déficits brutales,
están endeudados hasta las cejas, no hay quien mantenga tanta burocracia, no hay quien mantenga estados tan elefantiásicos. Claro, necesitan dinero. Diciendo, oye, que a ese de ahí le están dando un premio. O que fulanito, que esa isla que está allí, ¿la veis? En el Atlántico y tal, al lado de Gran Bretaña, pues es que se está comportando demasiado bien con las empresas, ¿no? Que genera un incentivo perverso para nosotros, claro. Crea mal ejemplo. Lo que no quiero oír la comisión es pero ni oír hablar, es de competencia fiscal. Punto. Y el resto son, juegos florales. Básicamente a lo que nos hemos dedicado, o se ha dedicado mucha gente en España los últimos 2 días. Que sí un 1, que sí un 3, que sí un 5, que sí no puede ser, que sí se compite de manera desleal en un país porque nosotros no podemos hacer lo mismo, porque bla, 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 porque las carreteras, porque la sanidad. Mezclando churras con merinas, que a los amigos de los impuestos se les da muy bien. En fin, yo creo que la cosa está aquí y no va a ser la primera vez que lo veamos. Amigos, se habla de esto, pues pronto dejará de hacerse, porque aquí está la Podemoticia. Me quejaba ayer de que no me llegan Podenoticias y como si me hubiesen escuchado, pues hoy me han regalado una Podenoticia magnífica que viene, en este caso es Podenoticia valenciana, viene del gobierno de Progreso, de Progrés de Valencia, y es fantástica porque reúne ciertos componentes mierder. Es una noticia, una Podenoticia híbrida. Bien, la historia es como sigue. El titular de la Podenoticia dice: el gobierno valenciano acusa a Playmobil de fomentar los estereotipos sexistas. Yo, ante un titular así, no me he podido privar, he ido directo. Es decir, si en ese momento hubiera peligrado mi vida, no hubiera tenido que poner mi vida y leer la Podenoticia en las 2 manos y pesarlas, y muy probablemente hubiera pesado leer la Podenoticia. Bien, la historia es así. Dice, el gobierno valenciano ha acusado a la empresa Playmobil, ya sabéis, estas que hacen los clics, ¿no?, de esta empresa alemana, que yo creo que todos hemos jugado con ellos, de fomentar los estereotipos sexistas. La Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra, que la conocemos, es la gafita pasta esta que se deja mucho caer por Madrid, a través de la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres, ha remitido un escrito a la compañía juguetera en el que insta a rectificar una colección sobre personajes históricos en la que no aparece representada ninguna mujer por considerar que fomenta estereotipos sexistas y supone un freno a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Bien, la historia en sí es delirante. Yo no sabía, yo evidentemente ya a mi edad ya no juego con los Playmobil, entonces desconocía que habían sacado esta colección de cosas, históricas. Pero si yo de niño jugué pues con el barco pirata, con el castillo, que era magnífico, les tenía yo un cariño a mis clics que era tremendo, hasta bien mayor los guardé. Bueno, esos 2 los tenía, por ejemplo, tenía también el Safari, si mal no recuerdo. Bien, casi todo efectivamente era sexista. Ahora que lo pienso, nunca había caído en la idea. No había en el castillo había caballeros, pero también había princesas. Eso sí me acuerdo perfectamente. En el barco pirata, en cambio, no había piratinas. Eran todo piratas, de pelo en pecho. Claro, si nos vamos a la historia, tanto el barco pirata como el castillo eran filohistóricos, no eran propiamente históricos, pero esta colección quizás sí esté haciendo cosas históricas como el Coliseo de Roma y cosas por el estilo, el descubrimiento de América, las carabelas de Colón. Bien, en este caso, pues quizá habría que recordarle a Mónica Oltra que es que en el circo romano no había gladiadoras, solo había gladiadores. Bueno, y ahí podríamos poner a las vestales, que les gustaban mucho todas esos festivales circenses y eran muy aficionadas, según cuentan los cronistas de la época. Y en el descubrimiento de América, pues que tampoco fueron mujeres embarcadas. ¿Qué le vamos a hacer? Se puede uno inventar la historia y enseñársela inventada a los niños. Mira, vamos a llenar la Pinta, la Niña y la Santa María de muñequitas. Pero papá, si al descubrimiento de América yo he leído o me han contado que fueron solo hombres. Bueno, de hecho no piensas en esos términos si van hombres o mujeres. Los que creemos, como es mi caso, que los hombres y las mujeres somos iguales, por supuesto ante la ley, y iguales en dignidad humana y en todo, pues en estas tonterías no caemos, en estas tonterías cae esta gente. Y ya lo ha llevado al extremo de, protestar formalmente. No sé, los de Playmobil pues se habrán quedado un pelín flipados. Dirán, bueno, ¿y qué quiere usted que hagamos? ¿Que cambiemos toda la línea juguetera o que nos inventemos gladiadoras solo para que usted se quede a gusto? En fin, coñas al margen, que esto da para una infinidad de coñas. Creo que con estas historias del feminismo se les está yendo la cosa de madre. Están pasándose de frenada. Hay 2 temas en la nueva izquierda
que están totalmente desmadrados. Uno es este del feminismo. Sí, lo han llevado ya hasta una caricatura, lo que es toda lo que es la ideología de género, ¿no? Lo han llevado hasta una caricatura que las propias mujeres hacen befa y mofa de ella. Y el otro tema es el de la defensa cerrada del Islam, que te la están haciendo además gente que es abiertamente cristianófoba. Fascinante. Dices, bueno, esto es el desfondamiento absoluto ya. Me estás diciendo que hay que denunciar a no sé qué obispo porque ha dicho no sé qué cosa y en cambio tenemos que tolerar que un imán de una mezquita perdida pues diga verdaderas barbaridades que en este caso sí que sí serían denunciables. Pues en estos dos temas creo que se les está yendo la cosa de madre. Algunos progresistas, amigos, gente cercana a mí, me lo ha dicho. Me ha dicho, sí, este tema no sabemos bien cómo meterle mano, pero creo que la cosa, al final la filosofía esta de la Revolución Francesa, ningún enemigo a la izquierda, se ha apoderado de todo. Y en el momento en que pones una pega, pues ya te llaman, te tachan de fascista, de no sé qué. Bien, me da la impresión que Playmobil va a pasar del tema a lo más que podrían hacer, llevados a un extremo, pues es retirar estos juguetes de las jugueterías de la Comunidad Valenciana. Yo, de verdad, sinceramente, lo siento por los niños valencianos, porque yo con pocos juguetes me divertí más en la infancia que con los clics de Playmobil. Muy bien, queridos amigos, pues con esto termino ya, con esta podenoticia mierderizada. Termino ya por hoy y también por este fin de semana, porque no va a haber Contracrónica ni el sábado ni el domingo, porque no voy a estar en Madrid y no voy a poderla hacer. Lo siento muchísimo, pero a donde me voy no me puedo llevar esto. No me puedo llevar ni el micro, ni la mesa, ni nada por el estilo. Y además también me merezco un pequeño descanso, que he trabajado todo el verano, los 3 meses de verano. Entonces pues voy a salir un par de días de Madrid y no voy a poder hacer la Contracrónica. Al menos os dejo con el debate cubierto, aunque me faltan algunos temas que sí tenía pensados hacer. Pero bueno, ya los haré la semana que viene para que los escuchéis. Entre tanto, pues nada, me despido de vosotros hasta el lunes.